8:12 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión y Democracia al doctor Alfredo Muñoz, exdirector nacional de Rehabilitación Social. Lo invitamos para conocer de su experiencia lo que está sucediendo en el sistema penitenciario del Ecuador. Hemos leído graves denuncias de presuntas torturas y tratos inhumanos en las cárceles del Ecuador en medio del conflicto armado interno y que se vio obligado a la intervención militar. Quizás cómo equilibrar en un sistema que estaban tomadas las bandas, primero ir al control y por otro lado evitar, porque hemos leído estos informes de algunas organizaciones no gubernamentales, incluso de la Defensoría del Pueblo, que dice el defensor del pueblo encargado, César Córdoba, que ha realizado 82 visitas a centros de rehabilitación en los meses de abril y mayo y que ha constatado la existencia de agresiones contra los internos, condiciones inadecuadas de alimentación, donde en algunos casos solo se proporciona una ración diaria. ¿Cómo equilibrar el tratamiento del respeto irrestricto que debe haber a los derechos humanos cuando, por ejemplo, las bandas asesinan con facilidad? No solo lo han hecho en las cárceles, sino fuera de ellas. Doctor Alfredo Muñoz, buen día. Muy buenas, Miguel, le agradezco mucho por la invitación, un saludo a su audiencia. Y en relación con su pregunta, con el debido respeto a las palabras del señor defensor del pueblo, yo debo manifestar lo siguiente. Durante mucho tiempo, el sistema penitenciario estuvo manejado por las bandas de los grupos de delincuencia organizada. Los grupos de delincuencia organizada son los que de alguna manera hacían y deshacían en las cárceles grandes, pequeñas y medianas. Lógicamente, cuando ingresan los militares a tomar control de las cárceles, ¿sí? Logran llegar a un nivel de disciplina, por decirlo de alguna manera, pero una olla de presión que había explotado, ¿sí? No hay cómo controlar los efectos que esto produjo en poco tiempo. Entonces, de hecho, sí, hay internos que tienen problemas de adicciones, tienen problemas de comportamiento y que son, en resumen, indisciplinados, ¿sí? Y tienen que de una forma u otra, ¿sí?, tratar de frenar sus indisciplinas para que actúen de acuerdo con la normativa interna de los centros de rehabilitación social. Yo no conozco exactamente a cuáles son los casos que se refiere el doctor Córdoba en relación con las agresiones que dice haber visto que han sufrido o que sus funcionarios han visto que han sufrido los señores, los detenidos, sí, los detenidos en los distintos centros del país, sí. Pero es función y es deber de los guardias penitenciarios de mantener la disciplina. Sí, ellos se pertenecen a un departamento de lo que hoy llamamos SNAI, sí, que es el Sistema de Rehabilitación Social, el Departamento de Seguridad y Vigilancia. El Departamento de Seguridad y Vigilancia tiene por función fundamental establecer el orden. Si es que algún interno está rompiendo las normas de orden que constan dentro de los distintos reglamentos y dentro de distintos manuales de operación del sistema penitenciario, de alguna manera van a tener que ser sometidos por parte de los guardias penitenciarios. Aquí hay que diferenciar la situación. Si es que estando sometido un interno, el guardia penitenciario le golpea, eso es un atentado a los derechos humanos. Pero si es que para someterlo
tiene que hacer uso legítimo de la fuerza, ¿sí? Pues eso no es un atentado a los derechos humanos, porque es su obligación mantener el orden dentro del centro de rehabilitación social. En lo que tiene que ver, me parece que me decía que algo trató el señor defensor del pueblo en torno al problema de la alimentación. Yo escuché la entrevista del señor defensor del pueblo y efectivamente ahí hay un problema muy, muy, muy grave que de alguna manera nos pone fuera de la normativa de tratamiento a los delincuentes aprobado en el Pacto de San José y aprobado en las reglas mínimas de las Naciones Unidas. Es decir, al interno hay que entregarle la alimentación necesaria. Sí, no dice si es una comida, 2 comidas, 3 comidas, pero le dice la alimentación necesaria, sí, para su subsistencia. Y eso es el problema que estamos teniendo, ¿sí? Yo quisiera manifestar que el problema de la alimentación de los internos no es nuevo. El problema de la alimentación de los internos viene de décadas atrás. ¿Por qué? Porque antes el sistema que había es que en todos los centros de rehabilitación social se adquirían alimentos y los propios internos, ¿sí?, procedían a preparar la comida para sus compañeros. Luego de ello se resolvió en el gobierno del presidente Correa, se resolvió tercerizar, pese a que ellos hablan siempre de que no se deben tercerizar ciertas áreas. Esta área, particularmente el área de la alimentación de los detenidos, ¿sí?, es una área estratégica, en mi concepto, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros le dejamos sin comer a un detenido, ¿sí?, usted está provocando un malestar en el sistema penitenciario y ese malestar puede convertirse en un amotinamiento penitenciario que uno sabe cómo empieza, pero no sabe cómo termina. Entonces, en el gobierno del presidente Correa, ¿sí?, se resolvió llamar a concurso para tercerizar la alimentación de los detenidos. Pero se cometió una grave equivocación, que se adjudicó a una sola empresa la alimentación de los 34 centros del país. Eso permite que esta sola empresa, el rato que le dé la gana, cuando tenga o diga tener una discrepancia de orden económica, por falta de pago, por falta de lo que sea, ¿sí?, puede él paralizar los centros de rehabilitación social al no darles alimentación. Y eso fue precisamente lo que hicieron. Eso fue precisamente lo que hicieron. Entonces, el darle a una sola empresa la alimentación de todos los centros de rehabilitación, de alguna forma nos pone en un nivel alto de vulnerabilidad respecto de la seguridad de los centros, porque en cualquier momento esa empresa puede paralizar la entrega de alimentación y puede provocar un paro penitenciario, que todos sabemos cómo empieza, pero nunca sabemos cómo termina. Por ello es que yo me permito, por este medio, recomendar a los señores autoridades del SNAI, ¿sí?, que tienen que entregar el concurso, digamos que tiene que hacerse un concurso para que se entregue la alimentación en cada centro. Es decir, una empresa que gane el concurso para dar la alimentación en la regional de Guayaquil no puede ser la misma que gane el concurso para alimentar a la penitenciaría, al centro femenino y al CDP. Lógicamente, también esto a nivel nacional. Sí, si alguien ganó en Guayaquil, no debería hacerse un concurso, digamos, adjudicarse en el concurso a la misma empresa para que dé la alimentación en Turi, para que dé la alimentación en la Eso Tacunga, implicaría una descentralización y no una concentración en una sola empresa para que se entregue.
¿Y por qué no se lo hace? Sí. ¿Qué falta? ¿Qué hace falta? Bueno, lo que pasa es que de alguna manera, por intereses no muy santos, se pretendió dar un solo contrato a una sola empresa que hace y deshace lo que le da la gana, ¿sí? Hacía y deshacía lo que le daba la gana dentro del sistema penitenciario, ¿sí? Por favores, por supuesto. Doctor Muñoz, ahora una cosa es esto que debe resolver el Estado urgentemente, la provisión de las 3 comidas diarias, pero de allí a hablar, como el propio defensor del pueblo había señalado, y una declaración que dio en Ecuador en Vivo, que podría considerarse una forma de tortura el no darles las 3 comidas, e incluso hablar de la existencia de graves agresiones contra internos en los centros penitenciarios. Igual, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, que reveló graves denuncias de tortura y tratos crueles hacia personas privadas de la libertad. ¿Cómo comprobar y corroborar esto, más allá de una declaración o un informe que pudiera entregarse? Bueno, la denuncia presentada tanto por la Comisión Permanente de Derechos Humanos cuanto por el señor defensor del pueblo, ¿sí? Tienen que investigarse y tiene que pedirse por parte del Estado, por parte del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, tiene que pedirle al señor defensor del pueblo, ¿sí? Y tiene que pedir a los señores de la Comisión Permanente de Derechos Humanos cuáles son exactamente los casos que ellos están denunciando. Porque una cosa es lanzar al aire una acusación, una denuncia, ¿sí? Sin explicar cuándo, cómo y dónde, ¿sí? Entonces, yo no estoy negando que puede haberse presentado el tema, pero presentado el tema no nos debemos quedar solamente en la denuncia. Tenemos que llevar esa denuncia a una investigación que, de ser necesario, vaya a ser analizada y sancionada por la justicia. Claro, ¿y quién debe investigar esto? Porque hay los informes y ahora se va a pedir incluso la judicialización de esto. Bueno, queda claro que la función de la comisión, del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, ¿sí? Una de sus funciones es precisamente esa: investigar los casos que se denuncien, o aunque no se denuncien, ¿sí? Hacer un seguimiento de que no existan atentados a los derechos humanos en ninguna institución del Estado, y mucho menos en centros de detención en donde los internos, ¿sí?, son más vulnerables, ¿sí? Ahora, este tema es delicado porque pudiera llegar a procesos, como ya ha ocurrido en el pasado, de presuntas violaciones a los derechos humanos, y no dilatar los hechos. El defensor del pueblo debiera exhibir las pruebas de estos sucesos, porque, como le decía al comienzo, doctor Muñoz, por un lado, y está bien en su derecho de presentar los casos si hay violaciones, y si hay violaciones en los centros carcelarios, debe investigarse y sancionarse a los responsables, pero también investigar. Ha habido policías, ha habido guías penitenciarios que han caído, y ¿por qué no se investiga eso también? Bueno, tiene que investigarse todo eso, sí, pero particularmente en el caso de atentados a los derechos humanos, sí, el señor defensor del pueblo no solamente tiene funciones de denuncia, sí, sino tiene que hacer seguimiento de cada uno de los casos y tratar de manejar la situación hasta llegar a la verdad histórica de los hechos y ver si amerita una sanción penal para cualquiera que haya infringido o haya lesionado los derechos humanos. Ahora, el tema de la dotación a los guías penitenciarios, este también ha sido un problema. Primero, la formación, la capacitación, el contar con el número suficiente, y por otro, el que puedan controlar las cárceles. Este momento está controlado por la presencia de los militares. ¿Qué va a pasar el día en que dejen directamente los militares de controlar los centros penitenciarios? Primeramente, Miguel, yo quisiera
reiterar en algo que he dicho en muchísimas ocasiones anteriormente. ¿Sí? Para poder mantener el control de cada uno de los centros de detención, se necesita apoyarse en la tecnología. Si nosotros tuviésemos cámaras de videovigilancia en todos los lugares de todos los centros de rehabilitación social del país, ¿sí?, estaríamos en condiciones de poder controlar a los detenidos, sancionar cuando sea del caso y también controlar a los guías penitenciarios. O sea, ¿para qué se pone a conversar con un detenido? ¿Para qué le abre la puerta de un pabellón a un detenido? Entonces, es importante apoyarse en la tecnología. Y apoyarse en la tecnología también para el control de los filtros de ingreso. En alguna ocasión, en una entrevista con usted, no sé si recuerde, yo dije que no se han instalado cámaras en la penitenciaría. Hizo una llamada el coronel Cobo, ¿sí? Le llamó a usted directamente a decir que estoy mintiendo porque había cámaras en el penal García Moreno, perdón, en la penitenciaría de Litoral. Falso. Falso de falsedad absoluta. No se han instalado cámaras que puedan tener un sistema de control completo de la penitenciaria. Entonces, si es que a ello le añade el hecho de que la capacitación del guía penitenciario y las pruebas que tienen que pasar de confianza, ¿sí? Tienen que ser pruebas no una para ingresar, sino periódicas, ¿sí? Si usted hace eso con los guardias penitenciarios, ¿sí?, usted va a tener un mejor cuerpo de custodia y vigilancia en los centros penitenciarios. Por otro lado, la policía tiene como función, ¿sí?, controlar la parte externa de los centros de detención. La parte interna es del control de los guías penitenciarios. Antes, los guías penitenciarios tenían chalecos, tenían sistemas eléctricos para control de los detenidos, tenían sistemas no letales, en resumen, ¿sí? Tenían sistemas de gas, ¿sí?, para poder controlar un amotinamiento, ¿sí? Todo eso le quitaron a los guardias penitenciarios y le entregaron a la policía. Si usted este rato va a la penitenciaría del Litoral, puede encontrar que en la sección donde pasan los policías están allí todas las armas no letales. Mientras que los guías penitenciarios tienen que tratar de controlar a los presos con un palo de escoba. Entonces, no está bien, ¿sí? ¿Y eso de quién depende? ¿Del SNAI? Por supuesto, del SNAI, de la policía y del Ministerio del Interior. Si es que los policías van a entrar a intervenir en un amotinamiento, está bien que entren con armas no letales y letales, sí, porque ellos verán de acuerdo al concepto de uso progresivo de la fuerza qué tipo de artefacto utilizan, sí. Pero los guardias penitenciarios no pueden defenderse con un palo de escoba. Por otro lado, hay una gravísima equivocación en el reclutamiento de los guardias penitenciarios, ¿sí? Los guardias penitenciarios antes se les contrataba más o menos un 10% de mujeres y un 90% de hombres. Desde hace mucho tiempo atrás, cuando se recluta personal de custodia y vigilancia, se contrata el 50% de mujeres y el 50% de hombres, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Si se produce algún amotinamiento, si se produce un conflicto dentro del centro de detención, ¿sí?, muchas de esas mujeres están embarazadas. ¿Cómo van ellas a actuar para ayudar a controlar? Entonces, en eso también hay una grave equivocación en el proceso de reclutamiento
de los nuevos guías penitenciarios, de los que fueron contratados recién hace unos 2 o 3 años. Sí. ¿Por qué? Porque las mujeres están, digamos, pueden cumplir ciertas tareas específicas. Digo, por ejemplo, chequeo o cacheo, que se le llama, ¿sí?, de las mujeres que quieren entrar al centro de detención. 2, tienen que ellas laborar, las mujeres tienen que laborar en los centros femeninos. Sí, allí no deben haber hombres. Sí, porque se presentan graves problemas con los hombres que están haciendo custodia y vigilancia en el centro femenino. Sí, pero eso implica más o menos una demanda de un 10% de la necesidad de mujeres que tiene el cuerpo de custodia y vigilancia del sistema. Entonces, debe de continuarse con un proceso de carrera penitenciaria que se lo ha venido luchando por parte de los empleados y guías penitenciarios desde hace 35 años. Sí, para que se formen. Lo que pasa es que desafortunadamente gente muy formada, gente científica que conocía de la A a la Z, por ejemplo, cómo hacer una evaluación y diagnóstico del detenido, ¿sí?, para hacer la clasificación del detenido, ¿sí?, de acuerdo a dónde le corresponde, a un centro de digamos, a una unidad de máxima, a una unidad de media, a unidad de mínima, o a un centro de máxima seguridad, ¿sí?, que seguramente esté en el exterior, ¿sí?, en el exterior de ese centro, ¿sí? Y también se hace un raleo, digamos, de alguna manera, con un examen psicológico que puede, de principio, ¿sí?, definirnos si es que la persona que está ingresando y está siendo evaluada tiene o no tiene problemas, sí, mentales. Porque esa persona no tiene que entrar al centro de detención, sino que tiene que ser tratada como un enfermo mental. En el penal García Moreno había un pabellón específico para enfermos mentales, ¿sí?, y había otro pabellón específico para sociópatas. Bien, muchas gracias al doctor Alfredo Muñoz, exdirector nacional de Rehabilitación Social, para hablar de estos temas, problemas pendientes que deberán ser investigados, al menos con las denuncias que se han formulado de presuntas torturas y tratos inhumanos en los centros penitenciarios. Muy amable, Alfredo, la atención a la revista de Opinión Democracia. Miguel, un placer hablar con usted y le agradezco mucho la invitación y nuevamente un saludo a toda su audiencia. Muy amable. 8:35 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Tenemos previsto el diálogo con el experto en temas petroleros, ingeniero Nelson Baldión, temas de interés como la producción petrolera mundial, la producción nacional, y también vamos a hablar de lo que ha sucedido con la empresa Gumbor, esta multinacional suiza que ha devuelto 93 millones y que sobornó a autoridades del sector petrolero y de los gobiernos de la Revolución Ciudadana y en el gobierno de Lenín Moreno. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes.